Les voy a contar un poco sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la atención integral a las personas migrantes y sujetas de protección internacional, tanto en la Ciudad de México como en San José, que es algo que estoy empezando a trabajar. En julio empecé el trabajo de campo. Y esto se inscribe en el marco de dos cosas. Una preocupación que he tenido siempre, que se relaciona con que el trabajo académico tenga una relación directa, sobre todo en temas como migración, con lo que sucede en la vida cotidiana, con la atención directa a las personas migrantes. Me parece que en temas como estos, en temas sociales y específicamente en tema de exilio y migración, es muy importante que fortalezcamos y tengamos puentes entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil, las personas migrantes, porque así es como le damos sentido a nuestro trabajo también, y creo que hay una responsabilidad social en nuestro quehacer académico. Entonces, en ese sentido, desde hace muchos años yo he trabajado el tema de migración y derechos humanos, y desde hace como 5 o 6 años más bien me centro en los espacios urbanos y sobre todo intentando hacer pues un estudio más comparativo entre qué sucede en las ciudades. El trabajo que hice los últimos años sobre personas migrantes en la Ciudad de México es un proyecto que hicimos en conjunto con París, Berlín y la Ciudad de México, justo para ver cómo eran las políticas de integración y cómo las personas acceden a derechos y a recursos urbanos ya que viven en las ciudades. Entonces lo hicimos entre un grupo interdisciplinario de todos estos países durante varios años, y ahora, desde el año pasado, pues lo que estoy trabajando es qué pasa con la Ciudad de México y qué pasa con otras ciudades que tienen personas migrantes y sujetas de protección internacional que se quedan. Y pues así empecé a trabajar en San José, primero muy centrada al asunto de la población nicaragüense, sobre todo a partir del último exilio, del exilio político, de las protestas de los jóvenes. Y pues lo que encontré es que hay un montón de cosas que compartimos, igual que nos sucedió con la gente de París, igual que nos sucedió con la gente de Berlín, respecto del acceso efectivo a derechos. Entonces, bueno, les voy a platicar un poco sobre eso. Antes, nada más, les voy a dar un panorama general de cuál es la complejidad del proceso migratorio en México. No sé qué tan familiarizados estén y familiarizadas estén, pero bueno, va a ser muy rápido, nada más para que ubiquemos justo que también las políticas migratorias implican escenarios complejos y distintos que necesitarían formas de ejecutarse de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, en México somos origen, somos un país de origen, con muchos mexicanos que viven en Estados Unidos desde el programa Bracero, que se fueron quedando en Estados Unidos y que ahora ya tenemos segundas, terceras, incluso cuartas generaciones de personas migrantes en Estados Unidos. Somos un lugar de destino, y este lugar de destino tiene una migración histórica que se parece un poco a la migración nicaragüense con ustedes en las áreas rurales sobre todo, y el sector servicios, pero sobre todo en las zonas fronterizas, en las áreas rurales, en el trabajo de corte de frutos o café. Muchos son de exportación, y ahí encontramos mano de obra familiar y mano de obra de jóvenes. Se parece mucho a lo que sucede en su frontera. Es una migración histórica, pero no por eso exenta de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Es una situación de explotación constante, de falta de servicios, falta de atención a la salud, falta trabajo infantil, agroquímicos, pues muchas cosas que compartimos en ese sentido, ¿no? También somos un lugar de tránsito, pues como están siendo ustedes ahora, ¿no? Mucho más fuerte, que creo que no se daba antes, y nosotros somos históricamente, pues estamos abajo de Estados Unidos, no nos queda de otra, pero somos un lugar de tránsito que normalmente era un lugar de tránsito centroamericano, sobre todo Honduras, Guatemala y El Salvador.
sobre todo después de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, se exacerbó muchísimo la situación de violencia en Centroamérica, en estos países del Triángulo Norte de Centroamérica, por la entrada de los cárteles de la droga, lo cual empezó a propiciar una situación de éxodo masivo que se reflejó en el tránsito por México, ¿no? Siempre hemos sido tránsito, pero a partir de eso fue mucho más visible, ¿no? Y eso se acompañó en el siguiente sexenio con Enrique Peña Nieto de una política de securitización migratoria, en donde lo que sucedió es que las personas, se hizo un plan que se llama Plan Integral Frontera Sur, en donde lo que se buscaba supuestamente era bajar el nivel de riesgo de las personas migrantes que transitaban por México, sobre todo arriba del tren, que supongo que lo han visto en películas, fotos y demás. Pero lo que sucedió es que al poner guardias de seguridad y más retenes en las vías del tren, pues evidentemente la gente no dejó de migrar, porque la migración tiene que ver directamente con la situación en los países de origen, que tiene que ver con violencia estructural, con pobreza, marginación, impunidad, violencia generalizada, ¿no? Entonces lo que la gente empezó a hacer es que empezó a tomar caminos más peligrosos, cruzando un poco por otros espacios, ¿no? Subiendo por cerros que estaban más cercanos, de que estaban más lejanos, y eso propició mucho más violencia, muchas más violaciones a derechos humanos, porque hay una situación de impunidad muy fuerte, a pesar de que en México la migración está considerada una falta administrativa y no un delito. Eso las personas migrantes no lo saben. O sea, no es como en Estados Unidos, que tienes un récord criminal después de migrar sin documentos. En México es una falta administrativa como tomar alcohol en la calle, digamos, ¿no? Pero la gente no lo sabe y las policías se aprovechan de eso. También está en nuestra ley de migración que no cualquier policía puede pedirte tus documentos, solo la policía migratoria. Aún así, todos los niveles policíacos piden documentos, sacan mucho dinero, ¿no? Y al mismo tiempo la migración pues es un gran negocio para el crimen organizado. El crimen organizado ha podido como diversificar sus formas de tener dinero. O sea, no es solo una cosa de venta de drogas y tráfico de drogas, sino también es cobro de piso, también es control de ciertos, por ejemplo, el año pasado tuvimos una crisis fuerte de limón, que subió muchísimo el precio del limón, cosa para México muy dramática porque lo usamos para todo, pero resulta que no estaba llegando el limón porque había control de los ranchos en donde o sea, de los caminos, no solo de los ranchos, sino de los caminos, y entonces el limón no podía salir de su lugar de origen porque el narco estaba metido ahí, ¿no? Entonces eso impactó en que subió mucho el precio, no llegaba a las ciudades. Entonces, y otra vía de recursos, pues es la migración. No solo a través de coyotes, sino también a través de cobro de piso, ¿no? El narco cobra por que la gente se suba al tren, cobra para que los coyotes pasen por ciertos espacios, porque crucen las fronteras y tienen todo el control de la ruta migratoria, ¿no? Entonces, digamos, la forma de externalizar las fronteras y de controlar los flujos migratorios no solo tiene que ver con un endurecimiento en el espacio fronterizo, como lo vemos en Estados Unidos, sino en México la gente se enfrenta a una frontera, lo que llamamos una frontera vertical, ¿no? El problema no es cruzar la frontera México-Guatemala, el problema es cruzar México, ¿no? Donde hay todo un infierno y una situación sistemática de violaciones a derechos humanos y de violencia muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este endurecimiento de la política migratoria en México, pero también el endurecimiento de la política migratoria con Trump, la gente se empezó a quedar, ¿no? Y la gente empezó a pasar por espacios por los que no pasaba, y eso es lo que sucedió en la Ciudad de México. La Ciudad de México no era un lugar de tránsito, ¿no? La Ciudad de México, digamos, si ustedes ven la ruta del tren, que era la ruta que tomaban las personas migrantes, digamos, la Ciudad de México, si
si vamos como hacia acá arriba, la ciudad está aquí y el tren pasaba un poco por acá, ¿no? Entonces alguna que otra persona realmente llegaba por la ciudad y cruzaba la ciudad, pero en realidad subían hacia los estados del norte por la ruta del tren. Cuando empiezan a haber estos controles migratorios, la gente empieza a utilizar autobuses. Y el espacio de los autobuses se vuelve también en otro espacio en donde sacan muchísimo dinero, porque los choferes empiezan a cobrar doble, los taxis, no sé si está pasando aquí y eso, supongo que no tienen nuestro nivel de corrupción, pero, eh, pero la gente se empieza a aprovechar de eso, ¿no? Entonces los taxis les cobran doble, los autobuses les cobran doble. La migración indocumentada es un gran negocio, para todos menos para las personas migrantes. Entonces, pues justo empiezan a llegar a las terminales de autobuses, porque en la Ciudad de México llegan todos los autobuses del sur y salen los del norte, y entonces se empieza a ver más población migrante que llega y que llega sin recursos, que ya no tiene dinero y que se empieza a quedar. Se empiezan a alargar sus planes migratorios. La gente piensa que es una semana o 2 o 3 y de pronto se vuelve un año, y eso cambia toda la dinámica de la ciudad, cambia la dinámica de las personas, la dinámica familiar, y también pues el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que de recibir 200 personas al año empezaran a recibir 200 personas diarias, ¿no? Y cuando hay épocas de crisis como ahora, están recibiendo, por ejemplo, los albergues de la Ciudad de México, que normalmente tienen una capacidad máxima de 200 personas, ahorita tienen 650, 700 personas en sus albergues, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro, y ahí podemos ver que el tránsito se empieza a convertir en destino y la Ciudad de México se empieza a convertir en destino. Somos también un país de retorno, justo a partir de las políticas de endurecimiento migratorio de Trump, muchas familias mexicanas fueron deportadas o retornaron de manera voluntaria, sobre todo jóvenes que ya no podían estudiar, entonces empezaron a regresar a su lugar de origen, y también muchos optan por quedarse en la Ciudad de México, porque bueno, aunque sean de comunidades campesinas alejadas, pues realmente después de vivir tanto tiempo en Estados Unidos, ya no tiene mucho sentido estar ahí, entonces regresan a la capital y se encuentran con una situación de violencia también y de discriminación muy fuerte por parte de la población mexicana, por no hablar bien español, porque el inglés es su primera lengua, porque no conocen mucho de la cultura, se empiezan a enfrentar a una falta de derechos porque las autoridades no reconocen sus documentos consulares, no reconocen sus identificaciones. Muchas personas que regresaron, su acta de nacimiento estaba en un pueblo perdido, que ya no sé, se perdió, se quemó la presidencia municipal, y entonces tienen un problema de identidad, de falta de acceso a la identidad, y entonces se enfrentan a los mismos problemas a los que de pronto se enfrentan las personas migrantes extranjeras, ¿no? Y también somos un país de desplazamiento interno forzado. Es un tema que nos tocó como país mucho trabajo aceptar, desde el ámbito gubernamental, porque las organizaciones de la sociedad civil tienen años denunciándolo, pero apenas hasta hace pocos años se reconoció que había desplazamiento interno forzado y se hizo una ley contra el desplazamiento interno forzado. Antes, este desplazamiento se veía como migración interna, migración campo-ciudad, migración rural-rural, ¿no? Que también ahí tenemos otro tema muy complejo. En la migración rural-rural, lo que hay sobre todo es de zonas muy pobres y marginadas que se van a la agroindustria, sobre todo al norte del país, a la agroindustria, a compañías que son normalmente canadienses o de Estados Unidos, donde hay una situación de explotación muy fuerte. Hay un documental que se llama Migrar o Morir, como es Trabajadores Agrícolas en los Campos Tóxicos de Sinaloa, que les recomiendo que vean. Ya tiene algunos años, lo hizo justo una de las organizaciones que trabajan en esa zona, gente de Guerrero,
específicamente de Ayotzinapa, donde está la normal rural Isidro Burgos, que van hacia los campos de Sinaloa. Y bueno, ahí podemos ver de manera muy clara cuál es la dinámica de explotación por parte de los trabajadores, de los dueños de las agroindustrias. Y también tenemos rural urbana, sobre todo el sector servicios. Mujeres en el trabajo del hogar y hombres sobre todo en la construcción, ¿no? Donde también hay ahí más bien los derechos son totalmente invisibilizados. Las mujeres trabajadoras del hogar que trabajan dentro de las casas y se quedan dentro de las casas no tienen acceso a prácticamente ningún tipo de derechos, o sea, no tienen vacaciones, ni vacaciones pagadas, seguro médico, descanso solo los domingos, no tienen horario fijo, y también hay muchos casos de acoso sexual en las casas, ¿no? Y bueno, y tenemos el desplazamiento interno forzado que, como les decía, se desdibujaba en esta migración interna, pero que tiene que verse con otros ojos porque es un desplazamiento comunitario, ¿no? Donde pueblos enteros, comunidades enteras han tenido que salir de un momento para otro de sus casas, sobre todo por la llegada del narcotráfico, de los grupos del crimen organizado, que deciden que van a tener ese espacio como un espacio para ellos, para lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahora que ya está en la ley es un gran paso porque se reconoce que es una migración colectiva y que así es como tiene que ubicarse, ¿no? Y bueno, entonces esto, ¿no? Tenemos la migración histórica, México como país de origen. Hay una película que se llama Los que se quedan, que también nos ayuda un poco a ver cuál es el cambio y las repercusiones que tiene la migración en los lugares de origen, porque eso también es importante, ¿no? Ubicar cómo la migración va modificando las dinámicas familiares, sociales, comunitarias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si quieren saber más sobre eso, ahí está. Y bueno, eso, en la migración interna tenemos desplazamiento interno contra migración rural y rural urbana. ¿Cuáles son de todas estas, digamos, viendo la migración en tránsito y de la migración que alargó su estadía? Hay unas problemáticas detectadas muy claras que también veo que como les decía, se van reproduciendo en otros espacios urbanos, ¿no? Una, bueno, es la falta de información y apoyo en los trámites migratorios, tanto en México como lo que he visto en San José y lo que de las personas que me ha tocado entrevistar. Hay una falta de información fuerte sobre cómo hacer los trámites, a dónde ir, cuánto tiempo duran, qué es lo que hay que esperar, si pido refugio aquí, puedo pedir refugio en otro lugar, si pido refugio ya puedo trabajar. Eso es distinto aquí en México que aquí. Aquí piden su solicitud de refugio, son solicitantes, pero no necesariamente tienen un permiso de trabajo. Y eso es una cosa que no pasa en ningún otro país de América Latina y que implica pues una violación a derechos humanos muy fuerte en realidad, porque las personas están siendo reconocidas, si ya está su proceso en trámites, porque están siendo reconocidas como sujetos de protección internacional, es decir, que su vida corre riesgo en su lugar de origen y que por lo tanto tienen derecho a estar en otro país. Pero si no tienen un permiso de trabajo, ¿cómo van a gestionarse la vida? No hay forma de gestionarte la vida si no trabajas. O sea, ¿cómo comes? ¿Cómo mandas a tus hijas e hijos a la escuela? ¿Cómo pagas la renta? ¿Cómo pagas el transporte? Entonces es una contradicción muy fuerte que como les decía, no sucede en otros espacios y que sí está dejando a la gente en una situación de indefensión muy importante, ¿no? Porque además los procesos migratorios son muy largos. O sea, desde que empiezas tu trámite hasta que termina, pueden pasar 3, 4 meses, 5 meses,
Entrevisté personas en julio que llevaban 1 año y medio esperando a que continuara su resolución. Y entonces, ¿de qué vives? ¿Qué haces en esos momentos, no? En el caso de México, cuando tienes, justo, como no es un delito, sino una falta administrativa, incluso pueden trabajar sin documentos. Claro, eso no lo saben y tampoco los empleadores lo saben, o sí lo saben, pero se aprovechan para pagar menos, pero no pueden detener, las autoridades del trabajo no podrían sancionar a ningún empleador por darle trabajo a una persona sin documentos. Pero, bueno, eso es algo que no se sabe, ¿no? Entonces, pero hay una serie de desinformación, de rumores que se van yendo de boca en boca, que la gente dijo, que alguien supo, ¿no? Y no hay una política estatal, que eso es lo importante, porque rumores siempre va a haber en los fenómenos sociales. No hay una política estatal en donde realmente se dé información certera a las personas, ¿no? En los espacios de recepción de migrantes, nuestros espacios públicos tendrían que estar llenos de información, ¿no? En los parques, en las plazas, en el camión, en las oficinas de migración, de estos son tus derechos, aquí puedes ir, pero la gente no se entera si no se acerca a una organización de la sociedad civil, ¿no? Otro problema serio es el alojo, la alimentación y la salud, ¿no? En el caso del alojo, bueno, como les decía, en la Ciudad de México los albergues han tenido que modificar su trabajo, buscar dinero y atender muchísima más gente que no trabaja, con la que no trabajaban, pero además cambiar la forma de trabajar, porque no es lo mismo atender a una persona que se va a quedar 2 o 3 días y seguir, que a una persona que no sabe cuánto tiempo se va a quedar porque está solicitando refugio y porque no puede moverse de ese espacio mientras solicita refugio. En México, si solicitas refugio en la Ciudad de México, no te puedes mover de la Ciudad de México hasta que acabe tu trámite. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Si te cambias tienes que avisar, pero entonces tenemos el problema del alojamiento. ¿Qué pasa con el alojamiento? Pues que en los centros de las ciudades son muy caras, ¿no? Lo mismo sucede en San José. Las rentas son totalmente impagables para las personas migrantes, pero además no les quieren rentar los espacios, ¿no? Hay un tema de discriminación, de miedo, en donde no quieren porque son extranjeros, porque son personas extranjeras, pero también porque no tienen quien les dé un aval, entonces no hay forma, ¿no? O les piden 2 o 3 meses de adelanto y la gente no tiene ese dinero de adelanto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que se van yendo a la periferia, que se van yendo a lugares más peligrosos, sobre las carreteras, mucho más alejados y en condiciones en donde están hacinados y hacinadas, pero que además la gente que renta los lugares empieza también ahora a enriquecer de eso, ¿no? Cobrar rentas muy caras porque sabe que la gente necesita vivir en algún lugar y que no va a encontrar tan fácilmente. Lo mismo sucede en la Ciudad de México. La gente vive fuera de la ciudad, incluso en el Estado de México, que es el estado que está pegado a nuestra ciudad, ¿no? Y entonces cuando encuentra trabajo hace 2 horas, 3 horas de camino para poder llegar a sus lugares de empleo, pero no hay forma de que vivan dentro de la ciudad, ¿no? Por otra parte, el asunto de la alimentación. Pues igual, si no hay trabajo, es difícil que puedan encontrar lugares donde alimentarse. En la Ciudad de México empezó a haber una serie de comedores comunitarios que empiezan a dar de comer a la gente y entonces normalmente son para personas en situación de calle, pero las personas migrantes han empezado a conocerlos y llegan hacia allá. Y una cosa muy grave, el acceso a la salud, que también sucede acá, ¿no? Mientras están en trámite no están dados de alta en los servicios de salud pública. Entonces, cuando requieren algún tipo de atención médica, es difícil que puedan acceder a ella, sobre todo si es de segundo o tercer nivel, ¿no?
Lo que la gente hace en México para resolverlo es ir a los consultorios médicos que están en las farmacias, que lo mismo sucede acá, ¿no? Entonces es muy barato y así van resolviendo algunas cosas, pero cuando hay un problema de salud grave, no tienen cómo resolverlo, ¿no? Otra cosa es que no hay estrategias diferenciadas con perspectiva de género y etaria. No es lo mismo ser mujer, joven, migrante, con un hijo, ¿no? Que una mujer de 50 años sola, o que población LGBTIQ+, o adolescencias o infancias que necesitan otra perspectiva y que además también están cruzados sobre todo las infancias, su migración está cruzada por un montón de cosas en donde no alcanzan a ubicar muy bien qué está sucediendo, pero al mismo tiempo hay en la experiencia migratoria cosas que están formando ya su perspectiva de la vida, ¿no? Me acuerdo en un albergue para migrantes en el norte del país, un día, bueno, con mis alumnos y alumnas vamos normalmente una vez al año a alguno de los albergues para migrantes de práctica de campo y trabajan ahí. Y bueno, en un taller que hicimos con los niños y las niñas, un niño, una de las preguntas era, ¿qué es lo que más te da tristeza de migrar? Y entonces él decía que lo que le daba más tristeza es que todo el tiempo se estaba despidiendo de sus amigos, ¿no? Porque en el tránsito estás un tiempo en un albergue, otro día en otro albergue, entonces apenas empiezan a hacer relaciones sociales y relaciones de amistad que medio les ayudan a contener lo que está sucediendo y ya se tienen que despedir, y otra vez ya se tienen que despedir, ¿no? Bueno, entonces por eso es importante tener estrategias diferenciadas, ¿no? En el caso de las adolescencias también hay una situación muy fuerte de empezar a utilizar drogas. Bueno, en el caso de la migración del Triángulo Norte de Centroamérica, muchos de los jóvenes y las jóvenes están huyendo de la violencia en las pandillas, ¿no? Y entonces cuando llegan, si no hay una perspectiva de adolescencia y de juventud, pero además de ubicar que son personas que están huyendo de ese tipo de violencia, cualquier trabajo que hagas con ellas y ellos será muy complicado, ¿no? Porque incluso hasta la ubicación de los albergues, o sea, si hay un albergue de adolescentes en una zona de la ciudad donde hay narco, muy fácilmente se los van a jalar, ¿no? Entonces siempre hay que pensar como de dónde están huyendo, qué está pasando, para entonces trabajar en consecuencia a ello, ¿no? Y por otra parte, reconocer que no estamos hablando de una migración económica nada más, sino que es migración forzada que responde a una crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque si solo pensamos en que la gente quiere una vida mejor, así en abstracto, pues es difícil realmente que podamos hacer un análisis desde la academia, desde la perspectiva de derechos humanos y desde el trabajo de las instituciones y las organizaciones. En realidad la migración responde a crisis estructurales, a lo que está sucediendo en los lugares de origen, y por lo tanto es una migración forzada, ¿no? No es solo una migración que responde a querer tener una casa más grande, o sea, salvar la vida y poder comprar medicinas, poder estudiar, etcétera, ¿no? ¿Por qué tenemos responsabilidad? Por lo pronto México y Costa Rica en solucionar la situación que viven estas personas, porque bueno, la gente diría son personas extranjeras, decidieron migrar, etcétera. Sí, pero nosotros hemos firmado y ratificado acuerdos, instrumentos nacionales e internacionales para la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Y eso nos pone en una situación en donde tenemos una obligación de velar por sus derechos, ¿no? Hemos firmado el convenio sobre los trabajadores migrantes, sobre las migraciones en condiciones abusivas,
sobre el trato de trabajadores migrantes, contra el tráfico ilícito, Convención sobre el Estatuto de Refugiados, Ley de Migración, Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Entonces, digamos, no es como que los estados hagan una buena obra cuando trabajan directamente con las personas migrantes, simplemente responden a la obligación que ya tienen por haber firmado y ratificado los más altos estándares en materia de defensa y promoción de los derechos humanos. En el caso de México y de la Ciudad de México fuimos un paso más adelante porque tenemos acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad. La Ley de Interculturalidad, Atención a Inmigrantes y Movilidad Humana y la Constitución de la Ciudad de México, en donde se plantea que no solo la migración no es un delito, sino es un derecho. Y por lo tanto se tiene que transformar la política migratoria local y la política estatal para que todas las personas puedan acceder a esos derechos. ¿Eso que implica? Cambiar las reglas de operación de los programas sociales. Es decir, que si yo quiero acceder a una beca, no me piden un documento de identificación porque no lo voy a tener porque soy una persona migrante indocumentada, pero que de todos modos pueda hacerlo, ¿no? Si tengo un hijo y quiere ir a la escuela, que se pueda matricular sin esa identificación porque la migración no es un delito, es un derecho, etcétera, ¿no? ¿Qué implica fortalecer acciones afirmativas? Pues justamente que las personas puedan acceder efectivamente a servicios básicos como salud, educación, trabajo, inclusión social, seguridad y bueno, lo ideal sería que llegáramos a participación ciudadana, ¿no? Y bueno, pero ¿qué es lo que ubicamos? Que hay una invisibilización de todos estos derechos, ¿no? El asunto de los derechos laborales, el acceso a servicios y la integración. Creo que es importante también hacer un análisis sobre no trabajar el tema como asimilación, sino como integración, ¿no? No necesitamos o no debemos pedirle a las personas migrantes que se asimilen a lo que hay aquí, sino que más bien se integren tomando en cuenta sus diferencias culturales, sus diferencias sociales, y eso va a crear políticas de integración a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que esperaríamos? Que el arribo fuera a zonas urbanas, no a zonas conurbadas. Y otro problema muy fuerte es que si no están en los albergues o si no están con las organizaciones, ¿quién los atiende, ¿no? La asistencia humanitaria, o sea, las organizaciones de la sociedad civil están tan rebasadas todo el tiempo que en realidad centran su trabajo en la asistencia humanitaria y es difícil poder trabajar en los retos hacia la integración real. Y yo creo que ahí el trabajo de la academia es fundamental, ¿no? Porque desde la investigación, desde las ciencias sociales, sí podemos pensar en qué mecanismos se pueden hacer en materia de política pública para la integración real de las personas, ¿no? Porque las organizaciones están resolviendo qué va a pasar hoy, quién se enfermó, quién no comió, dónde va a dormir, quién necesita una cobija, quién va al doctor, quién va a hacer un trámite en migración, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí nuestro papel es fundamental y la experiencia que tenemos en México es que cuando la academia empieza a trabajar directamente en esos temas con las organizaciones, hay muchas cosas que van avanzando, ¿no? Muchos insumos que las organizaciones pueden utilizar después para presionar en materia de política pública. Y bueno, otra cosa es el asunto de la xenofobia y el racismo, ¿no? Hay que reeducarnos definitivamente porque pues al fin y al cabo seguimos teniendo este miedo a la otra persona, ¿no? Como con todos estos prejuicios por nacionalidad que además tenemos en América Latina, ¿no? En el caso de México tenemos los prejuicios de todos los colombianos son narcos, todos los cubanos están buscando con quién casarse, ¿no? Todos los hondureños son maras, todos los venezolanos en una época eran chavistas, en otros no son, ¿no? En el caso de nicaragüenses, son violentos, ¿no? Entonces, y creo que esas cosas son las que se reproducen también y necesitamos
También creo que ahí hay un trabajo fuerte que puede hacer la academia, porque son cosas que pensamos que ya están superadas, pero cuando hablas con la calle, con la gente en la calle te das cuenta que no, ¿no? Y otra cosa es hacer, pues, atención diferenciada, ¿no? Necesitamos hacer estudios diferenciados, con atención diferenciada, con planes y programas diferenciados, para enfrentar estos nuevos retos, porque además la gente no se va a ir, ¿no? Eh, Van pasando, la gente tiene esta idea de quedarse unos meses y seguir, pero es tan terrible el camino que terminan quedándose, entonces realmente necesitamos saber qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacen los albergues? Pues los albergues hacen todo ese trabajo que los gobiernos estatales y locales no hacen, ¿no? En realidad van supliendo el papel que tendrían que hacer las organizaciones estatales, y tanto allá como acá proveen refugio temporal o a mediano plazo. En el caso de México, más a mediano plazo debido a la intensificación de las políticas migratorias con perspectiva de seguridad humana, digo de seguridad nacional y no de seguridad humana, que eso también es una cosa muy importante. Nuestras políticas migratorias en América Latina cada vez menos tienen una perspectiva de seguridad humana y cada vez más de seguridad nacional, ¿no? O sea, la persona no está en el centro. ¿Qué más hacen? Alimentación y vestido. La gente llega con lo que tiene. Bueno, estaba viendo que justo aquí están haciendo un acopio para llevar ropa y alimentos para venezolanos. Pero esas son cosas que la sociedad civil empieza a hacer, tanto la organizada como en espacios universitarios, como en un montón pues de grupos, por ejemplo, de afinidad, ¿no? Nicaragüenses, acá hay muchas organizaciones de nicaragüenses, ahorita les hablaré un poco de eso. Estrategias de acompañamiento en salud, y con muy poca respuesta desde clínicas y hospitales estatales. Hay una negación sistemática a los servicios de salud, hay cobertura con recursos muy limitados, entonces de pronto se tienen que hacer cobertura con recursos propios o con alianza con organismos internacionales. Acá en Costa Rica quien está haciendo eso es Médicos Sin Fronteras, la OIM y ACNUR. Brindar información sobre derechos humanos, también pues todos los trípticos y demás los hacen las organizaciones, no los vemos por parte del Estado. Acompañamiento jurídico y bueno, esto, ¿no? O sea, ubicar que ya no estamos hablando de migración en tránsito, sino migración que se empieza a quedar, ¿no? ¿Cuáles son también los retos que están viendo ahora las organizaciones? La atención psicosocial. Eso es como algo que de lo que no se hablaba tanto antes, ¿no? Pero en los últimos años se ha visto que la salud psicosocial es muy importante y que hay serias repercusiones, por ejemplo, en lo que les decía sobre el niño, ¿no? Entonces, están capacitándose de manera muy fuerte en atención psicosocial. Otra cosa es la inseguridad y el acoso para los y los defensores, que es un tema mucho más fuerte en México que acá, pero en México trabajar con personas migrantes implica que le estás quitando trabajo al narco, ¿no? O sea, el narco, para los migrantes indocumentados, para el crimen organizado es un negocio. Entonces, cualquier albergue, al acoger a la persona, darle de comer, darle información y protegerla, le está quitando a ese potencial cliente forzado, ¿no? Lo cual pone a las personas defensoras de derechos humanos de migrantes en una situación de muy alta vulnerabilidad, donde tenemos muchas denuncias sobre violaciones a sus derechos humanos, porque hay mucho acoso de las autoridades que también están coludidas, pero también mucha violencia, ¿no? Levantones del narco o mucho acoso hacia los espacios, etcétera, ¿no? ¿Qué se necesita también? Establecer nuevas dinámicas de voluntariado, ¿no? Y eso creo que también está empezando a suceder acá, ¿no? ¿Cómo le haces para tener personas voluntarias que tengan perspectiva de género, que tengan perspectiva etaria, que tengan perspectiva de derechos humanos, sin esta visión solo asistencialista, sino también de protección y defensa de los derechos, ¿no?
Y bueno, educación y trabajo con la comunidad de acogida, ese es un reto, yo creo que para todas las organizaciones, ¿no? Y bueno, que les decía que las principales problemáticas, bueno, son estas, también la falta de acceso a la justicia, pero que está relacionada con la falta de información. La gente no sabe que si es víctima de un delito puede acercarse a la policía y que no le va a pasar nada, que tiene derecho a denunciar, ¿no? Y pues el desconocimiento acerca de planes y programas locales que son derechos ganados en realidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que tener? Pues ubicar que la población migrante en la ciudad es diversa. Ustedes acá en la Ciudad de México, en la ciudad de San José, bueno, y también acá en Heredia, tienen la migración histórica nicaragüense. Después llegaron un montón de jóvenes huyendo de la violencia en Nicaragua ante las últimas manifestaciones políticas, y ahora las personas venezolanas, que muchas vienen en familia, ¿no? Entonces necesitamos estrategias diferenciadas, vinculación entre las organizaciones de sociedad civil, las instancias gubernamentales y la academia, teniendo una perspectiva de derechos humanos como eje transversal. Ubicar que el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes tiene que ser una prioridad en la política pública, sobre todo por esto, porque hemos firmado y ratificado estos estándares, y porque generar una cultura de la hospitalidad implica fortalecer espacios de empatía, solidaridad y reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? No es solo declararse hospitalario, sino realmente respetar los derechos, ¿no? Y fortalecer propuestas que garanticen el respeto y promoción de estos derechos, ¿no? Y la agenda pendiente, pues, es articulación para una cultura real de la hospitalidad, reconocer mucho el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que eso es fundamental, porque ellas y ellos tienen el pulso de la problemática en su trabajo cotidiano, ¿no? Y para que eso se traduzca en un ejercicio efectivo de derechos, hay que trabajar muy de la mano con ellas, ¿no? Y también porque realizan lo que es responsabilidad del Estado, ¿no? Y porque todas las reformas y todo lo que hemos firmado y ratificado implica una responsabilidad mayor de generar estrategias articuladas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, estas son como las cosas comunes. ¿Cuáles son las cosas que son diferentes? Acá en San José está pasando una cosa que en México no está pasando tanto, y que son las organizaciones de migrantes, los propios migrantes convirtiéndose en sujetos de derecho y en defensoras y defensores de derechos humanos de otras personas migrantes, ¿no? En México solo tenemos algunas organizaciones de personas venezolanas, pero que dan mucho más asistencia humanitaria. Pero acá el caso de los nicaragüenses ha sido, pues hay muchísimas organizaciones, y lo que ellos me han contado es que cada vez hay más y tienen algunas perspectivas de género. Otras trabajan con infancias, otras con adolescencias, otras hacen trabajo más cercano por ejemplo, con cuestiones psicosociales, otras sobre todo, bueno, porque en el caso de Nicaragua es muy fuerte todo lo que ha sucedido respecto a las personas detenidas, ¿no? Y a los familiares de personas detenidas, cómo han tenido que huir, personas que salen de un momento para otro. Pero creo que en este caso, en el caso de Costa Rica, aparte de las organizaciones tradicionales, ACNUR, OIM, Servicio Jesuita Migrantes, y las organizaciones más grandes, es muy interesante ver lo que están haciendo las organizaciones por nacionalidad, ¿no? Porque justo están trabajando también por sus derechos políticos allá, pero además son las que primero reaccionan para resolver estas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Hay una situación de trabajo fuerte para resolver la vida, para gestionar la vida, pero también para que las personas se comiencen a pensar como sujetos de su propio proceso migratorio, sobre todo para los que están llegando desde hace poco, ¿no? Entonces,
pues las veces que he venido o hablado con las organizaciones, siempre están haciendo un taller, siempre están haciendo una actividad para dar herramientas, sobre todo a las personas jóvenes, para que puedan trabajar con otras personas migrantes, para que puedan acceder a la educación, para que puedan luchar por sus derechos. Y esa es una cosa muy interesante que no está sucediendo en otros lugares. Claro, tiene que ver con el tipo de migración que es y lo politizada que está, ¿no? Pero creo que hay mucho que se puede hacer en ese sentido, porque además eso justo es lo que fortalece los lazos sociales y los tejidos comunitarios, ¿no? También están haciendo algunas organizaciones trabajos de difusión muy importantes. El Servicio Jesuita Migrante, por ejemplo, tiene había contado aquí qué día era, pero no lo encuentro. Pero tienen un programa de radio los viernes, pero no me acuerdo a qué hora es, Radio Casa Abierta, que es un programa de radio en donde hablan de los derechos de las personas migrantes, en donde dan información, ¿no? Y es para personas refugiadas en general, ¿no? Y las organizaciones de venezolanos en México están empezando a ubicar qué está sucediendo con las personas venezolanas acá para empezar a hacer organización por nacionalidad también, ¿no? Entonces, bueno, está cambiando muy rápido, aquí con ustedes está cambiando muy rápido, está llegando mucha gente, creo que hay muchas cosas que se pueden ir haciendo para crear esta vinculación y creo que tenemos, pues si nos interesan estos temas, tenemos muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Y muchísimo trabajo que hacer todos los días prácticamente, no solo para fortalecer a las organizaciones, sino también para documentar qué es lo que está pasando y poder apoyar en ese sentido este proceso, ¿no? Porque como les decía, las personas defensoras no lo van a hacer, no les va a dar tiempo, ¿no? Y también para ubicar cómo van cambiando las rutas, por ejemplo, lo que me contabas, que ya para no pasar el Darién, la gente se está viniendo por mar y está llegando a Limón, entonces eso también va a transformar cosas a nivel local y en los procesos migratorios hay que documentar todo el tiempo los cambios, las continuidades y ver qué va a suceder con estas personas. Lo que sí creo es que la migración que estamos viendo no se va a ir, ¿no? Tal vez algunas personas empiecen a ir, pero muchos de ellos van a intentar quedarse. En el caso de Costa Rica es un poco más complicado que en México porque al no tener una visa de trabajo se precariza muchísimo la vida y realmente es como ir cerrando un cuello de botella, o sea, yo creo que es una estrategia también, ¿no? No dar una visa de trabajo es una estrategia para que la gente no se quede, ¿no? Y en México, pues las violaciones a derechos laborales también son una estrategia para que la gente no se quede. Entonces, pues un poco eso les quería platicar.